¿Alguna vez te has preguntado sobre el enigma de Caín, uno de los primeros descendientes de Adán y Eva, según la Biblia? ¿Cómo podría tener una esposa y, aún más sorprendente, cómo podría tener un hijo, considerando a Adán y Eva como los únicos padres de la humanidad? Explorando las sutilezas de la Biblia, descubriremos las respuestas a este misterio. Así que desde ahora te invito a inscribirte en el canal, darle un me gusta y unirse a nosotros en este fascinante viaje de descubrimiento. Caín, una figura prominente en las historias bíblicas, se presenta como el primogénito de Adán y Eva, marcando el comienzo de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, es fundamental en el episodio del sacrificio a Dios. En un acto de devoción, ambos ofrecen sus productos a Dios, pero la aceptación divina recae solo en las ofrendas de Abel, dejando las de Caín rechazadas. La razón de la negativa divina sigue siendo un misterio, generando varias interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofrendas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como factor determinante. El rechazo incita a una creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Movido por celos e ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitando la vida de Abel. Este acontecimiento, además de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y de la gravedad del pecado, reverbera a través de las páginas de la historia, dejando una huella indeleble en la narrativa bíblica como una advertencia sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Dios responde a Caín con un castigo. La ira divina se manifiesta al maldecir a Caín y marcarlo, haciéndolo un signo visible de su transgresión. Esta marca, aunque no está claramente descrita en la Biblia, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios no se limita solo a la maldición física, se extiende a las consecuencias psicológicas y emocionales. Caín está condenado a vagar como un vagabundo en la soledad, alejándose de la presencia divina. Ese exilio lo deja a merced de su propia conciencia, cargando el peso de su nefasta elección. La soledad de Caín, ahora distante de Dios y de la convivencia humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El vagabundo solitario se convierte en un símbolo de la alienación espiritual y emocional, una consecuencia directa de sus acciones. La Biblia narra la preocupación de Caín por el peso de su maldición, temiendo ser asesinado por otros al encontrarlo. En respuesta a esta aprehensión, Dios pone una marca sobre Caín, asegurando su protección contra cualquier venganza mortal. Este acto divino no solo preserva la vida de Caín, sino que también simboliza la misericordia divina en medio de las consecuencias de sus acciones. Aquí puede surgir el primer cuestionamiento de los más escépticos. ¿Quiénes serían esos otros a los que Caín tanto temía? ¿No serían Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Tranquilo, amigo mío, más adelante encontrarás las respuestas a estas preguntas. Entonces, vamos a continuar. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que Caín, aunque vagaba como un vagabundo, se encuentra con una mujer y establece una relación conyugal. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, que marca el comienzo de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también se establece de manera notable. Decide construir una ciudad y la nombra en honor a su hijo Enoc. La ciudad se convierte en un testimonio de superación y la capacidad humana de forjar un camino hacia adelante, incluso ante las marcas del pasado. Esta elección refleja la determinación de Caín de crear un legado y una comunidad, desafiando las adversidades de su condición errante. Sin embargo, es en este punto que las indagaciones comienzan a multiplicarse. El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién estableció Caín su relación conyugal. En el versículo 17 solo encontramos la vaga información de que Caín conoció a su mujer. La hipótesis de que otros seres humanos coexistieron en la época de Caín, además de Adán, Eva, Caín y Abel,
surge como una interpretación destinada a llenar las brechas en la narrativa bíblica y a abordar las cuestiones relacionadas con la expansión de la población humana. En ese escenario de incertidumbres, una multiplicidad de interpretaciones emerge en la búsqueda de respuestas a esos cuestionamientos. Un enfoque menos convencional considera la posibilidad de que Dios haya creado de manera independiente seres humanos más allá de la familia de Adán y Eva. La defensa de esta teoría sugiere que, para la rápida multiplicación de la humanidad, sería necesario un contingente significativo de personas, algo difícil de alcanzar solo con la descendencia directa de Adán y Eva. Esta perspectiva surge del intento de armonizar la narrativa bíblica con las evidencias arqueológicas y antropológicas que indican la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Sin embargo, es crucial destacar que esa interpretación es especulativa y no encuentra respaldo explícito en el texto bíblico. La historia de Génesis se centra principalmente en la familia de Adán y Eva, sin mencionar explícitamente la existencia de otros grupos humanos contemporáneos. La teoría más aceptada sugiere que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas, una interpretación que se basa en la comprensión de las prácticas culturales y el contexto de la época, como se describe en la narrativa bíblica. El libro de Génesis, contrariamente a lo que muchos creen, no especifica que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel como hijos. La falta de información detallada puede sugerir la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran otros hijos no mencionados en la Biblia. El argumento central para esta hipótesis radica en la comprensión de que las familias en ese momento eran considerablemente más grandes y los individuos tenían vidas extremadamente largas. Por ejemplo, Caín, mencionado en la narrativa bíblica, vivió cientos de años. Esta longevidad aumenta la plausibilidad de que Adán y Eva hayan tenido una descendencia más extensa, incluyendo hijos e hijas que no fueron destacados de forma específica en el texto sagrado. Esta interpretación obtiene un refuerzo significativo cuando examinamos más a fondo la narrativa bíblica. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia continúa, y en Génesis capítulo 5, versículo 4, encontramos una referencia que fortalece la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Sete y tuvo otros hijos e hijas. Este pasaje evidencia explícitamente la existencia de una descendencia más amplia que Caín, Abel y Sete. En aquel contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos era no solo aceptable, sino también considerada necesaria para la propagación de la raza humana en la etapa inicial de la historia. Aún no había prohibiciones explícitas contra esa forma de unión, y las circunstancias culturales y las demandas de la supervivencia pueden haber influido en esa práctica. La ausencia de restricciones evidentes es ilustrada por diversos casos en la narrativa bíblica en que personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, que eran medio hermanos. Otro ejemplo es el de Isaac, hijo de Abraham. Siguiendo las costumbres de la época, contrajo matrimonio con Rebeca, que era su prima. Esta unión es notable no solo por su aceptación cultural, sino también por la bendición divina que la acompañó. El relato bíblico en Génesis 24 describe cómo Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su siervo a Padan Aram para buscar una esposa entre sus parientes. El siervo encuentra a Rebeca, pariente de Isaac, junto al pozo, y ella termina convirtiéndose en la elegida para ser la esposa de Isaac. Esta historia ilustra no solo la práctica cultural del matrimonio entre parientes en aquella época, sino que también destaca la importancia atribuida a la continuidad del linaje familiar. Además, la narrativa sugiere la creencia en la orientación divina en estos arreglos matrimoniales, evidenciada por la forma en que la elección de Rebeca fue percibida como providencial. Otro ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de la misma familia ocurre después del diluvio. De acuerdo con la Biblia,
Después de la gran inundación, Noé y su familia, sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron encargados de repoblar la tierra. Dada la escasez de población después del diluvio, los hijos de Noé no tuvieron otra opción que casarse entre sí o incluso con sus propias hermanas para cumplir el mandato divino de multiplicarse y poblar la tierra nuevamente. La Biblia en Génesis capítulo 9 destaca la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restablecer la humanidad, cumpliendo el propósito divino, lo que justificaría tales uniones dentro de la perspectiva de aquella época. Estos ejemplos enfatizan cómo, en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de la misma familia era considerado aceptable e incluso necesario para la continuidad del linaje humano después de eventos extraordinarios. Es interesante observar que las leyes contra el matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un punto significativo en la evolución de las prácticas matrimoniales. Estas leyes fueron promulgadas como parte de la alianza con Moisés, reflejando la necesidad emergente de regulaciones a medida que la humanidad se multiplicaba. La prohibición del incesto, delineada en las leyes dadas a Moisés, puede ser entendida como un acto divino destinado a proteger la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas derivadas del matrimonio entre parientes. A medida que las poblaciones crecían y se diversificaban, la introducción de esas leyes pretendía preservar la salud genética y evitar riesgos asociados a la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, como se describe en las leyes mosaicas, encuentra su desdoblamiento en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, detalladamente delineadas en el capítulo 18, abarcan una amplia gama de relaciones familiares, incluyendo instrucciones específicas contra las relaciones sexuales con madre, padre, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y otros parientes cercanos. El libro de Levítico, parte integrante de las Escrituras, representa una extensión práctica de la alianza establecida con Moisés, evidenciando la atención divina a los detalles en la regulación de las relaciones familiares. Vale la pena recordar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y son frecuentemente debatidas entre diferentes tradiciones religiosas y grupos teológicos. La comprensión de estos relatos puede variar según el abordaje, contexto cultural y líneas doctrinarias específicas. Sin embargo, es aún más importante destacar que, independientemente de las divergencias interpretativas, existe la perspectiva de que no debemos cuestionar o dudar de Dios. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad divina prevalecen como principios fundamentales, sosteniendo la convicción de que la verdadera comprensión reside en la aceptación confiada de la palabra de Dios. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden registrarse en el canal y activar la campana de notificación. Haga clic ahora en uno de los videos que aparecerán en su pantalla para seguir viéndonos. Quédese con Dios y hasta el próximo video.